Hola a todos, es un gusto saludarlos. Y hoy es la segunda transmisión del programa Justicia y Derecho al Día. Hoy hablaremos acerca de la violencia, pero de la violencia familiar. Conceptualizaremos qué es la violencia familiar y cuáles son las diferencias con la violencia de género, con la violencia en contra de las mujeres y con otro tipo de violencias que no es lo mismo. Por ello, en nuestra sección denominada concepto y realidad, lo que nosotros les explicábamos, hay que entender perfectamente todos los conceptos. Hoy día escuchamos que algunas personas refieren que no existe alguna institución, algo en beneficio de los varones, que estos beneficios, protecciones, instituciones, solo se han creado en favor de la mujer. Pero afortunadamente en este programa veremos que no es así. Por ello, hablaremos de la violencia familiar. ¿Y por qué también hablamos de este tema? Porque el fin de semana nos consultaron tres personas y que trataremos en la sección denominada al caso concreto. Estas tres personas que acudieron con nosotros plantean su problemática de violencia familiar. Por ello, como dijimos con antelación, debemos entender perfectamente qué es la violencia familiar. Y antes de pasar al estudio de este concepto, también debemos analizar qué se considera hoy día como familia. Bien, pues en el derecho mexicano, la familia se dice y es una institución de orden público y de interés social. ¿Por qué decimos estas palabras? ¿Por qué? Porque la familia siempre ha sido el núcleo donde todos crecemos, donde nacemos, donde se nos proporcionan valores, se nos proporcionan conceptos, se nos proporciona todo ese sentimiento de solidaridad y respeto. Por ello decimos que la familia es el núcleo donde toda nuestra sociedad debe desarrollarse de una forma correcta. ¿Quiénes forman parte de este concepto de familia o cómo nace? Bien, pues forman parte las personas que están dentro de esta relación que nace del parentesco, del matrimonio y de la solidaridad familiar. El parentesco como consanguinidad, afinidad o el civil. El parentesco por consanguinidad se da entre personas que descienden de un mismo tronco común. El parentesco por afinidad se da entre la relación que se crea con la familia del esposo, de la esposa, o hoy día pudiéramos tratar de asimilar un matrimonio a un concubinato y entonces ahí empezaríamos a jugar con los conceptos. Y también se da entre personas que nacen de una relación que denominamos de familia civil. ¿Cómo nace este parentesco civil? Este parentesco civil nace por medio de la adopción, que es una ficción del derecho, pero que también es tendente a proteger a esta familia que se forma derivada de estas relaciones sociales. Pues bien, la familia entonces es una institución jurídica de orden público, de interés social, porque a todos nos beneficia protegerla en todos los aspectos que conlleva y además esta protección es avalada, amparada, enmarcada en toda nuestra legislación, en la constitución política, leyes locales, leyes federales y tratados internacionales. Pues bien, una vez que hemos avanzado en el concepto de familia, ahora vamos a pasar al entendimiento de lo que es la violencia familiar o violencia doméstica o violencia interfamiliar, así lo denominan algunos autores. Pues bien, decimos que todas las personas que forman este centro, este núcleo denominado familia, tienen derecho a desarrollarse
en una vida libre de violencia. Ujú. Y así lo recoge nuestra legislación. Por ejemplo, vamos a hablar de un artículo importantísimo y lo escogimos porque este desmenuza paso a paso todos los conceptos y vamos a tratar de que estos sean lo más entendible para ustedes. Pues este artículo, si ustedes lo quieren consultar, lo pueden encontrar en el Código Civil para la Ciudad de México. Es el 323. Y en el 323, ustedes si tienen oportunidad, van desarrollando, van leyendo y vamos desmenuzando. Y con lo que aquí platicamos, lo podemos correlacionar para tener un mayor entendimiento. Entonces, hablamos de familia, de protección a la familia, no de solo niños, no de solo niñas, no de solo varones o de solo mujeres. No, no, no. Hablamos de una protección general hacia todas las personas que forman esta familia. Y este 323 TER nos dice que primero, que todos los integrantes de esta familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto no solo en cuanto a su integridad física, también a su integridad psicoemocional, a su integridad económica, a su integridad sexual. Y tienen la obligación todos los miembros de esta familia a velar porque todos estos rubros sean protegidos. Y sobre todo, la autoridad debe intervenir para su protección. Y seguimos con este articulito que nos desmenuza el 323. Vamos al cuáter. ¿Qué es la violencia familiar? Es un acto que se materializa y que impacta en el mundo, pero también es una omisión. Es algo que yo no hago, no lo materializo, sino por el contrario, lo dejo de hacer. Es un acto o una omisión, pero esta omisión o este acto debe ser intencional, ¿sí? Y es dirigido a dominar, a someter, a controlar, a agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante, miembro de la familia, dentro o fuera de el domicilio. Entonces, este artículo es precioso porque nos desmenuza qué se entiende por violencia familiar. Y el mismo nos va dando fracción a fracción los conceptos de violencia física, qué es violencia psicoemocional, qué se considera violencia económica y qué se considera violencia sexual. Y repito, si nosotros vamos analizando, esto es aplicable a todos los miembros de la familia, todos. Bien, entendemos por violencia física todo acto intencional, pero este se utiliza o se materializa en el cuerpo de las personas, de los miembros de la familia, a través de armas, objetos, para sujetar, inmovilizar o causar un daño físico a los miembros de la familia. Y entendíamos antes, en la historia muy lejana, que este tipo de violencia no se evidenciaba, no se veía en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que evolucionar este concepto? Porque antes decíamos que la ropa sucia se lava en casa. ¿Y qué quería decir esto? Que todo lo que sucedía dentro de la familia, ahí debía quedarse. Pero esto, a través del tiempo, nos trajo graves consecuencias. Por ello, solo se contemplaba una violencia física, pero qué bueno que a la fecha ha evolucionado de esta manera, porque ahora pasamos a una violencia psicoemocional. ¿Qué quiere decir ello? Que no solo es que me pegue, me duele en el interior, me estás causando un daño. Sí, pero no te toqué, no importa, me estás causando un daño y me perjudica. Me estás
siendo víctima de violencia. ¿Cómo? ¿Qué es una violencia psicoemocional? Es todo acto, como ya dijimos, u omisión. Consiste en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas. También va la celopatía del varón o de la mujer, el desdén, el abandono, actitudes devaluatorias, y estas provocan en quien las recibe una alteración en mi psique, en mis sentimientos y en la consideración que yo tengo de mí misma ante mi familia y ante la sociedad. Sí, vamos a poner un ejemplo de ello. ¿Qué podemos decir? Contraigo matrimonio o una relación de noviazgo, pero con ciertas actitudes me causa un daño. Vamos por la calle y a veces lo tomamos de broma en los TikToks, como lo vemos en las redes. Sin embargo, el que yo vaya del brazo de una persona a quien yo le tengo consideración, respeto, y estamos construyendo una relación y se quede mirando de una forma lasciva, de una forma especial a otra persona de mi mismo género, me causa, primero me causa extrañeza, me causa un impacto, me causa algo, un cierto dolor pudiera ser, y eso lo platicamos con muchas chicas, con muchas mujeres. No me está haciendo nada físico, pero me está faltando al respeto de acuerdo a mi formación. Entonces, estos actos son violencia. No hay respeto, no hay respeto y entonces empieza a crear en mi psique algo doloroso, donde yo empiezo a creer que tal vez yo no soy o lo suficientemente atractiva o lo suficientemente inteligente porque mi pareja no es tendente a ver a otras personas de una manera especial. Bien, pues esto puede ser tomado como un tipo de violencia psicoemocional, el abandono. El abandono de una persona que tiene obligación de proteger, de dar alimentos, de llevar un cuidado a la familia, el abandono sin causa justificada de todo este tipo de protección es violencia psicoemocional. También las actitudes devaluatorias y todo esto que provoque en las personas tristeza, alguna denigración o una conceptualización diferente de lo que yo pienso de mí misma, eso es violencia psicoemocional. Ahora vamos a la violencia económica. Esta violencia, por Dios, nosotros pensaríamos que a la fecha ya no se da en nuestras esferas. Sin embargo, es todo lo contrario. Y no solo se da en personas que tengan un estudio mínimo, en comerciantes, se da en personas sumamente preparadas, se da en funcionarios públicos, se da en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La violencia económica son todos aquellos actos que implican control de los ingresos, apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte, retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja de un integrante de la familia. Lo que nosotras platicábamos y platicaremos en la sección de al caso concreto que veremos en la próxima edición de este programa, se refiere, por ejemplo, ya sea varón o mujer, empezamos una relación y yo tengo una posición económica estable, ni muy alta ni muy baja. Sin embargo, siempre observamos que hay solidaridad. Solidaridad
en cuanto a logros económicos. Si yo tengo algo, lo comparto con mi pareja y generalmente, hablamos de generalidades, ¿eh? También hay sus excepciones y también todas son muy válidas en la forma de comportarse de cada pareja, pero hablamos de este al caso concreto. En este caso concreto se da, son tres casos, pero los voy a mezclar para que ustedes vayan observando este tipo de violencia económica. La persona apoya a su pareja que se queda sin trabajo y dice, no importa, yo pago la comida, yo pago la gasolina, yo pago tus necesidades para que cuando tú estés en la posibilidad de hacerlo, pues me retribuyas lo mismo. Sin embargo, esto no se dice, no se plasma, se sobreentiende. Generalmente es el problema de nosotras y de algunas personas, sobreentendemos. Queremos pensar que la otra persona está en el mismo canal que nosotras y que cuando solvente sus necesidades a las que nosotras proveímos, ayudamos solidariamente, con cariño, con respeto, pues nos va a retribuir de la misma forma. Sin embargo, en estos casos no sucede. Y también se da en el supuesto de que en un matrimonio, en una unión, generalmente los dos apoyan. Y cuando son uniones largas, en un periodo, por ejemplo, de 10, de 15, de 20 años de vivir con una persona, no se nota la aportación de alguno de ellos. Sin embargo, al llegar a la finalidad, al fin de esta relación, es evidente que sí aportamos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a un domicilio, el domicilio no era nada, era un terreno. Y ahora que me voy de esta relación, es una casa bien construida. Pero resulta que alguno de los dos dice que no aportó nada. Sin embargo, esta aportación está ahí, se materializa. Entonces, ¿qué sucedió? Que todos los recursos de ella o de él fueron canalizados a la materialización de un beneficio para ambos. Pero desafortunadamente, en algunos casos, el inmueble estaba a nombre de él. La construcción la hicimos juntos, pero al final no es mío. Entonces, esos recursos fueron desviados. ¿Para qué? Para hacer crecer el patrimonio de uno de los miembros de la familia. Pues esa desviación de recursos, ese aprovechamiento sin retribución y en perjuicio de una de las partes, ello es violencia económica, de acuerdo a esta fracción tercera que estamos analizando. Vamos con la fracción siguiente que se refiere a violencia sexual. Esta es como que es el concepto más claro. Son los actos u omisiones, no solo actos, materialización física no solo es eso, también lo que no se hace, lo que se omite, cuyas formas de expresión pueden ser conducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celopatía para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generalmente siempre causan un daño. Y no se justifica, en ninguno de los casos, ni con el argumento de que estoy educando, de que estoy poniendo reglas, no se justifica la violencia hacia uno de los miembros de la familia. Y aquí cerramos con este concepto de violencia familiar, que si nosotros pusimos atención, llegaremos a la conclusión de que no es lo mismo violencia de género, violencia familiar, violencia en contra de la mujer y otras violencias o violencia vicaria. Y podemos ir estudiando uno por uno de los conceptos. Les repito, tomamos hoy este concepto porque va a ser la base de tres asuntos en nuestra próxima sección de
al caso concreto y les iremos narrando poco a poco cómo avanzó desde la demanda, la denuncia, cómo la presentamos en 3 lugares diferentes: Estado de México, Ciudad de México y en el estado de Morelos. Estén pendientes de nosotros para que puedan seguirnos en Al Caso Concreto. Es un gusto saludarlos. Bye.